El niño del baño de Soriana, no contestes si oyen tu nombre. Lo que voy a contarles sucedió en el año 2015. He guardado silencio durante casi 10 años porque tenía miedo de que nadie me creyera. Pero hace poco, cuando leí una noticia sobre otro empleado de la misma sucursal de Soriana que vivió algo similar, supe que ya no podía seguir calando. Mi nombre es Roberto Mendoza, aunque prefiero que me llamen así para proteger a mi familia. No voy a decirles en qué ciudad exactamente, pero si alguna vez trabajaron en esa sucursal sabrán de cuál estoy hablando. Pero lo que les voy a contar no es solo lo que pasó dentro de ese supermercado. Lo más aterrador, lo que todavía me quita el sueño después de tantos años, es lo que me siguió a casa cuando finalmente renuncié. Tenía 24 años cuando empecé a trabajar en Soriana. Acababa de terminar la universidad con una licenciatura en administración de empresas, pero el mercado laboral estaba brutal y no encontraba trabajo en mi carrera. Mi mamá había sido diagnosticada con enfermedad renal crónica 6 meses antes y los gastos médicos se acumulaban como una montaña que crecía cada semana. Necesitaba dinero urgente para ayudarla con los medicamentos, las consultas con el nefrólogo, los estudios de laboratorio que parecían multiplicarse sin cesar. Un amigo de la preparatoria me contó que estaban contratando personal de limpieza en el turno nocturno de un Soriana en las afueras de la ciudad. El sueldo era apenas el mínimo más un pequeño bono por trabajar de noche, pero era mejor que nada. Y lo más importante, me dejaba las mañanas libres para acompañar a mi mamá a sus citas médicas. Vivía solo en un departamento pequeño de una habitación que rentaba a pocas cuadras del supermercado. Era un edificio viejo de 3 pisos con paredes descascaradas y tuberías que hacían ruidos extraños por las noches. No tenía novia y mis amigos de la universidad se habían dispersado después de graduarnos. Era una vida solitaria, pero tenía un propósito: juntar suficiente dinero para que mi mamá pudiera seguir con su tratamiento. Eso era lo único que importaba. El primer día que llegué a la sucursal para mi entrevista me sorprendió lo moderna que se veía. Las paredes estaban pintadas de colores brillantes, los pisos de linóleo relucían bajo las luces fluorescentes y todo olía nuevo a limpiar ese aroma artificial de los espacios comerciales recién renovados. El gerente me explicó que la tienda había sido completamente remodelada hacia unos años con equipos nuevos y un diseño más moderno. Pero había algo que no encajaba. La sucursal estaba ubicada en una zona industrial en decadencia, rodeada de bodegas abandonadas y terrenos baldíos cubiertos de maleza. Las calles alrededor estaban mal iluminadas con faroles que parpadeaban o simplemente no funcionaban. De noche el estacionamiento del supermercado era como una isla de luz artificial en medio de un océano de oscuridad. Era como si hubieran construido algo brillante y nuevo en medio de un cementerio de fábricas muertas. Durante el día el supermercado funcionaba como cualquier otro. Familias haciendo sus compras semanales, niños corriendo entre los pasillos mientras sus madres los regañaban, ancianos revisando cuidadosamente los precios. La música comercial sonaba por los altavoces, interrumpida por anuncios de ofertas especiales. Un lugar ordinario, casi aburrido en su normalidad. Pero cuando cerraban las puertas, a las 10 de la noche y el último cliente se marchaba, el supermercado se transformaba. Los pasillos que durante el día parecían acogedores se volvían interminables bajo la luz blanca de los fluorescentes. El silencio reemplazaba al bullicio tan denso que podías escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas como si fuera la respiración de algún animal gigante. Los refrigeradores emitían un ronroneo constante que en las horas más profundas de la madrugada empezaba a sonar como voces murmurando en un idioma incomprensible. Y en las sombras, esas sombras largas que los estantes proyectaban sobre el piso pulido. A veces cuando caminabas por un pasillo y mirabas hacia atrás, jurarías que una de esas sombras se había movido. No mucho, apenas un temblor, como si algo hubiera pasado corriendo justo al límite de tu visión. El olor también cambiaba de noche. Durante el día dominaba el aroma del pan recién horneado mezclado con el olor fresco de las frutas y verduras.
Pero después de las 11, especialmente cerca de los baños, empezaba a filtrarse otro olor. Una mezcla de humedad vieja como la de un sótano cerrado durante años combinada con algo que recordaba a humo, a cosas quemadas, un olor que no tenía sentido en un lugar tan nuevo. Mi primer día oficial fue un miércoles de septiembre. Llegué a las 9 de la noche para recibir mi uniforme y conocer al equipo del turno nocturno. El encargado era un hombre de unos 50 años llamado señor Vargas. Tenía el seno permanentemente fruncido y hablaba con frases cortas que no invitaban a la conversación. Pero conocía cada rincón del supermercado. Me presentó a los demás empleados. Tomás era un muchacho de mi edad que trabajaba en reacomodo con una sonrisa fácil que dejaba sentir cómodo. Miguel era el otro empleado de limpieza, un hombre de unos 30 años que llevaba casi 2 años allí. Era más reservado, con una mirada que siempre parecía estar evaluando su entorno. También estaban las caballeras del turno vespertino Carmen, una mujer de 28 años con el cabello teñido de rojo, y Lucía, su mejor amiga, un poco más joven. Pero hubo alguien que me llamó la atención desde el primer momento. Se llamaba don Aurelio. Era Cirilito, uno de esos señores mayores que ayudan a empacar las compras y las llevan hasta el carro a cambio de propinas. Tendría unos 60 años, con el pelo completamente blanco y manos arrugadas que temblaban ligeramente. Lo que me llamó la atención fue lo que llevaba colgado al cuello, un rosario de cuentas negras con un crucifijo de plata que brillaba contra su pecho cada vez que se movía. Llevaba trabajando en Soriana desde que la sucursal había reabierto después de la remodelación. Cuando lo vi por primera vez, estaba sentado solo en una esquina del área de descanso, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio, como si estuviera rezando o hablando con alguien que solo él podía ver. Fue Miguel quien me llamó a un lado antes de empezar mi primer turno. Me llevó hasta un pasillo vacío del área de electrónicos, lejos de los demás, y me habló en voz baja. Mira, carnal, tú eres nuevo, así que nadie te va a decir esto directamente. Pero hay ciertas reglas aquí que no están escritas en ningún manual. Solté una risa nerviosa pensando que era una broma de novatos. En todos los trabajos hay rituales para asustar a los nuevos. Pero Miguel no se rió. Su cara estaba seria, tensa. Número 1. Nunca vayas al baño de hombres solo después de las 12 de la noche. Si necesitas ir, busca a alguien que te acompañe. Número 2. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre dentro del baño, no contestes. No importa cuántas veces lo escuches, no importa si reconoces la voz. No contestes. Número 3. No te quedes mirando los espejos del baño por mucho tiempo, especialmente después de medianoche. Le pregunté si estaba bromeando. Pregúntale a cualquiera que lleve más de 6 meses aquí. Don Aurelio, Carmen, el mismo señor Vargas, aunque nunca lo admita. Todos te van a decir lo mismo. Esa noche, mientras empullaba el carrito de limpieza por los pasillos vacíos, no podía sacarme de la cabeza lo que Miguel me había dicho. Trate de convencerme de que eran tonterías para asustar empleados nuevos. En mi trabajo anterior también había historias de fantasmas que resultaron ser inventadas. Pero algo en la manera en que Miguel me había mirado, algo en su tono de voz, me hacía dudar. La primera semana transcurrió sin mayores incidentes. Llegaba a las 10, me ponía mi uniforme y pasaba las siguientes 8 horas limpiando pisos, vaciando botes de basura, restregando baños. Trabajo monótono pero tranquilo. Fue en la segunda semana cuando empecé a notar cosas extrañas. La primera vez fue un martes cerca de las 11 de la noche. Estaba limpiando el baño de hombres cuando escuché el sonido del agua corriendo. Venía del lavabo más alejado. Me acerqué pensando que alguien había dejado la llave mal cerrada, pero cuando llegué el lavabo estaba seco. La llave completamente cerrada. Probablemente la presión del agua me dije. Normal en edificios grandes. La segunda vez fue el viernes. Estaba barriendo cuando las luces parpadearon violentamente, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Duró 3 o 4 segundos y luego todo volvió a la normalidad. Probablemente un cortocircuito, me dije. Este edificio tiene sus años.
La tercera vez fue la que me hizo empezar a llevar un registro. Era miércoles de la tercera semana, 15 minutos después de medianoche. Estaba sacando las bolsas de basura cuando escuché pasos. Pasos claros como de alguien caminando con zapatos de suela dura sobre el azulejo. El sonido venía de dentro del baño, pero yo estaba completamente solo. Había revisado cada cubículo antes de entrar. Me quedé inmóvil. Los pasos continuaron acercándose. 1, 2, 3, 4. Lentos, deliberados. Y luego se detuvieron, justo detrás de mí. Pude sentirlo, no físicamente, sino como esa sensación instintiva que te dice cuando alguien está invadiendo tu espacio personal. Me di la vuelta de golpe. No había nadie. El baño estaba vacío. Los cubículos con las puertas entreabiertas, los lavabos relucientes, el espejo reflejando solo mi imagen pálida y asustada. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, saqué un cuaderno viejo y empecé a escribir. Anoté la fecha, la hora y una descripción de cada evento. Tal vez quería convencerme de que todo tenía explicación lógica. O tal vez sabía que algo estaba mal y necesitaba evidencia. Durante las siguientes semanas seguí anotando: semana 2, martes, sonido de agua en lavabo vacío. 11:00 p.m. Semana 2, viernes, luces parpadeando. 11:45 p.m. Semana 3, miércoles, pasos detrás de mí. 12:15 a.m. Semana 3, sábado, puerta de cubículo cerrada sin explicación. 11:30 p.m. Semana 4, lunes, temperatura bajo notablemente. 12:00 a.m. Semana 4, jueves, movimiento en el espejo. 11:50 p.m. Cada evento podía explicarse individualmente, pero había un patrón que no podía ignorar. Todo sucedía después de las 11 de la noche. Y todo estaba relacionado con el baño de hombres. Una noche durante mi descanso busqué a Carmen. La encontré contando dinero antes de irse. Me senté frente a ella y le pregunté directamente sobre la historia del supermercado, sobre por qué lo habían remodelado. Carmen dejó de contar billetes y me miró con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Ya te contaron las reglas? ¿Verdad? Asentí. Suspiro. Yo no trabajaba aquí cuando pasó. Pero todos conocemos la historia. Fue en 2009. Un incendio. El fuego empezó en la bodega aparentemente por un cortocircuito. Se extendió rápido. La mayoría logró salir, pero hubo algunas personas que no. Las peores muertes fueron en el baño de hombres. ¿Qué pasó en el baño? Carmen bajó la voz. Había una familia, un matrimonio con su hijo. Cuando empezó el fuego, corrieron hacia el baño pensando que las paredes de concreto los protegerían mientras llegaban los bomberos. Pero la puerta se trabó. El calor había deformado el marco de metal. No podían abrirla desde adentro. ¿Y qué pasó? Los bomberos los encontraron después. Estaban los 3 juntos abrazados. El papá y la mamá habían puesto al niño en medio como si hubieran tratado de protegerlo hasta el último momento. Pero no sirvió de nada. El humo los mató a los 3. Me quedé en silencio. Pensé en el baño que limpiaba cada noche, en esas paredes que ahora se veían nuevas pero que una vez habían presenciado algo terrible. La familia pregunté: ¿sabes cómo se llamaban? Solo sé que el niño era chico. 11 años. Iba a cumplir 8 la semana siguiente. 11 años. Un niño que nunca llegó a cumplir 8 porque una puerta no se abrió a tiempo. Esa noche, cuando volví al baño para continuar mi trabajo, me detuve en el umbral. Miré el espacio que tantas veces había limpiado sin pensar. Los cubículos, los lavabos, el espejo. Todo se veía igual. Pero ahora sabía lo que había pasado allí. Ese baño era una tumba. Y yo había estado limpiando una tumba sin saberlo. De todos modos, era mi trabajo. Pero mientras trapeaba el piso no pude evitar preguntarme si la familia había muerto atrapada en ese baño, si habían pasado sus últimos momentos golpeando una puerta que no se abría mientras el humo les llenaba los pulmones. ¿Realmente se habían ido o seguían allí esperando a que alguien finalmente abriera la puerta? La primera señal de que algo verdaderamente malo estaba ocurriendo no me pasó a mí. Fue Carmen quien lo vivió, y cuando me lo contó supe que las historias no eran simples invenciones para asustar a los nuevos. Habían pasado 3 semanas desde mi primer día en Soriana. Era un martes por la tarde cerca de las 7:30.
El supermercado todavía estaba lleno de clientes haciendo compras de última hora. Las luces brillaban con esa intensidad comercial diseñada para hacer que los productos se vean atractivos. La música sonaba por los altavoces, una canción pop que había estado de moda unos meses antes. Todo parecía completamente normal. Carmen estaba en la caja número 5, la más cercana al pasillo que llevaba a los baños. Llevaba casi 4 horas de pie pasando productos por el escáner con esa eficiencia mecánica que desarrollas después de años haciendo el mismo trabajo. Lucia estaba en la calle número 7 a unos metros de distancia atendiendo a una señora con el carrito lleno. Según me contó Carmen, esa noche estaba cobrándole a una clienta habitual, una señora mayor que siempre compraba las mismas cosas: leche deslactosada, pan integral, frutas. Estaba concentrada en su trabajo cuando lo sintió. Alguien estaba parado justo detrás de ella. No era una sensación vaga. Era una certeza física tan real como el mostrador bajo sus manos. Podía sentir el calor de un cuerpo humano irradiando hacia su espalda. Podía percibir el desplazamiento del aire cuando alguien se acerca demasiado. Incluso creyó sentir un aliento tibio rozándole la nuca. Carmen sonrió sin voltear. Estaba segura de que era Lucia que había dejado su calle para molestarla. Las dos tenían esa costumbre: acercarse por detrás para susurrar algún chisme o hacer un comentario gracioso. Lucia, no estés de payasa que estoy con cliente, dijo Carmen en voz baja. No hubo respuesta. Carmen frunció el ceño. Lucia siempre respondía aunque fuera con una risita. El silencio era extraño, pero la presencia seguía ahí tan cerca que Carmen podía jurar que si se recargaba hacia atrás su espalda tocaría el pecho de quien estuviera detrás. Fue entonces cuando lo vio. Por el rabillo del hoyo apenas un destello en su visión periférica captó una figura. Alta, más alta que Lucia, vestida con ropa oscura, no con el uniforme rojo de las calleras. Un hombre parado tan cerca que resultaba amenazante. Carmen giró la cabeza bruscamente, lista para decirle al intruso que se alejara. No había nadie. El espacio detrás de ella estaba completamente vacío. Solo el pasillo con sus estantes, las luces fluorescentes zumbando, los clientes caminando con sus carritos ajenos a todo. Carmen se quedó paralizada con un paquete de galletas en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. La clienta frente a ella la miraba confundida. Fue el grito de Lucia lo que rompió el momento. Carmen volteó hacia la calle 7 y vio a su amiga de pie con los ojos muy abiertos, una mano sobre el pecho. Carmen, acababa de ver a alguien detrás de ti, lo vi claramente. Un hombre alto con ropa oscura. Estaba tan cerca que casi le tocaba. Pero cuando volteaste desapareció, no se fue caminando, no se agachó. Desapareció. La clienta que Carmen estaba atendiendo recogió su bolsa y se fue sin pagar el resto, murmurando que ese lugar le daba mala espina. Carmen no la detuvo. Estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de pasar. Esa noche, cuando llegué a mi turno, la historia ya había corrido por toda la tienda. Los empleados la contaban en susurros. Con cada repetición los detalles se distorsionaban. El hombre misterioso ahora tenía los ojos negros o la piel gris o flotaba en lugar de caminar. Pero yo sabía que esos adornos eran inventos. Lo que importaba era el núcleo. Carmen había sentido una presencia física. Lucia la había visto con sus propios ojos y cuando Carmen volteó no había absolutamente nadie. Busqué a Carmen antes de que terminara su turno. La encontré en el área de descanso sentada sola con una taza de café que se había enfriado sin que le diera un solo trago. Tenía los ojos enrojecidos de tensión. Me senté frente a ella sin pedir permiso. Después de un momento habló primero. Tú también has sentido cosas raras aquí, ¿verdad? Lo veo en tu cara cada vez que sales del turno de noche. Esa mirada de alguien que ha visto algo que no debería existir. Asentí lentamente. Carmen tomó un trago de café frío. Hizo una mueca pero siguió bebiendo. Llevo 4 años trabajando aquí. 4 años escuchando las historias, viéndolas circular como chismes de pasillo. Siempre pensé que la gente exageraba, que buscaban explicaciones sobrenaturales para cosas normales: estrés, cansancio, imaginación. Hizo una pausa.
Pero hoy sentí algo que no puedo explicar. Sentía a alguien detrás de mí. No fue mi imaginación. Había alguien allí. Y Lucia lo vio. Se quedó callada un momento. Lo peor es que cuando Lucia lo describió, cuando dijo que era un hombre alto con ropa oscura, inmediatamente pensé en las historias del incendio. Pensé en las personas que murieron aquí. Y me pregunté si alguno de ellos vestía así. Esa conversación me dejó inquieto durante días. Empecé a observar más a los otros empleados, a fijarme en sus expresiones cuando pasaban cerca del baño, en la manera en que algunos aceleraban el paso después de que oscurecía. Carmen y yo no éramos los únicos que sentían que algo andaba mal. Había un miedo compartido que nadie quería admitir, pero que todos conocían. Una semana después del incidente de Carmen, don Aurelio tuvo su propio encuentro. Era viernes por la noche, cerca de las 8:30. La tienda estaba a punto de quebrar. Don Aurelio había terminado de ayudar a una señora a llevar sus bolsas al carro y caminaba de regreso frotándose las manos para calentarlas del frío. Antes de irse a casa fue al baño de hombres a lavarse las manos, una costumbre que tenía desde hacía años. El baño estaba vacío cuando entró. Revisó los cubículos por costumbre. Todos vacíos. Se acercó al lavabo más alejado de la puerta, abrió la llave y comenzó a enjabonarse las manos. El espejo frente a él reflejaba todo el baño. Los cubículos, las luces fluorescentes, la puerta de entrada. Don Aurelio estaba mirando sus manos bajo el chorro de agua cuando vio movimiento en el reflejo. La puerta del baño se abrió. Un hombre entró. Don Aurelio lo vio claramente en el espejo. Era un hombre de unos 30 y tantos años, complexión mediana. Vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta blanca. El hombre caminó unos pasos hacia adentro y se detuvo. Sus ojos encontraron los de don Aurelio a través del reflejo. «Buenas noches», dijo el hombre. Su voz era normal, casual. Don Aurelio cerró la llave y comenzó a girarse para devolver el saludo de frente como dictaba la educación que su madre le había inculcado. Pero cuando volteó completamente el baño estaba vacío. No había nadie junto a la puerta. No había nadie en los cubículos. No había nadie en ninguna parte excepto él mismo de pie frente al lavabo con las manos mojadas goteando sobre el azulejo. Don Aurelio se quedó inmóvil durante casi un minuto tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Miró hacia el espejo otra vez esperando ver al hombre todavía allí, pero solo estaba su propia figura temblorosa. Salió del baño sin secarse las manos. Caminó directamente hacia la salida de empleados y se fue a su casa sin hablar con nadie. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama al lado de su esposa, que dormía sin saber lo que su marido había visto, repasando el momento una y otra vez. Fue en esas horas de insomnio que un detalle emergió de su memoria. Un detalle que su mente había intentado ignorar. El hombre del espejo tenía algo en la cara. En el lado izquierdo, desde la mejilla hasta la sien, había una marca oscura. No era una sombra, no era suciedad. Era piel que no era del color que debería ser. Tejido danado, como una quemadura. 3 días después del encuentro de don Aurelio, Ignacio vivió algo que confirmó los peores temores de todos. Ignacio era el panadero del turno madrugador. Tenía 35 años, brazos fuertes de tanto amasar y una actitud práctica que no dejaba espacio para supersticiones. Legaba a las 4 de la mañana para tener el pan listo cuando abrieran. En todos los años que llevaba trabajando allí nunca había reportado nada extraño. Para él las historias de fantasmas eran tonterías de gente ociosa. Esa mañana cerca de las 5:30 Ignacio fue al baño. El sol todavía no salía y el supermercado estaba sumido en esa quietud especial que precede al amanecer. Entró al baño y se dirigió al lavabo más cercano para refrescarse la cara. Había estado trabajando frente al horno más de 1 hora y tenía la piel sudorosa. Abrió la llave, se inclinó y se echó agua fría en el rostro varias veces. Cuando levantó la cabeza y abrió los ojos mirando hacia el espejo, vio a alguien parado detrás de él. Un hombre, cerca de la puerta. Pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca. El hombre lo miraba directamente a través del reflejo. «Buenas noches», dijo el hombre. Ignacio frunció el ceño mientras el agua goteaba de su cara. Buenas noches era extraño para esa hora. El sol estaba a punto de salir.
Era de mañana, pero su reflejo automático de cortesía tomó el control. Comenzó a girarse para responder. El baño estaba vacío. Ignacio se quedó de pie con agua goteando de su barbilla mirando el espacio vacío donde debería haber estado el hombre. La puerta estaba cerrada. Los cubículos abiertos y desocupados. No había ningún lugar donde alguien pudiera haberse escondido en el segundo que le tomó darse la vuelta. A diferencia de don Aurelio, Ignacio salió del baño inmediatamente y fue directo a la cocina de panadería. Acabo de ver algo en el vanodillo sin preámbulos. Un hombre. Lo vi en el espejo. Me saludó. Pero cuando volteé no había nadie. Su ayudante lo miró con una expresión de reconocimiento. Descríbelo. Ignacio lo describió: complexión mediana, 30 y tantos años, pantalón de mezclilla, camiseta blanca. Y entonces añadió el detalle que había estado tratando de ignorar. Tenía algo raro en la cara, en el lado izquierdo. Una marca oscura, como si tuviera la piel danada, como una quemadura. El ayudante se quedó callado varios segundos. Don Aurelio contó exactamente lo mismo la semana pasada. El mismo hombre, la misma ropa, la misma marca en la cara, y también le dijo buenas noches, aunque cuando don Aurelio lo vio era de noche de verdad. Yo me enteré esa misma tarde. Estaba en el área de empleados cambiándome cuando escuché a Ignacio contándole la historia a Carmen. Me acerqué fingiendo que buscaba algo en mi casillero y escuché cada detalle. Dos personas diferentes. Dos momentos distintos, uno de noche, otro de madrugada. Los dos vieron exactamente al mismo hombre en el espejo del baño. Los dos escucharon el mismo saludo fuera del lugar. Los dos describieron la misma ropa, la misma complexión, la misma marca de quemadura. Don Aurelio e Ignacio no eran amigos. Trabajaban en turnos diferentes. No había manera de que uno hubiera influenciado al otro. Y sin embargo habían visto exactamente lo mismo. Esa noche, mientras limpiaba los pasillos vacíos, no pude dejar de pensar en el hombre del espejo. Pensé en la historia del incendio, en la familia que murió en el baño. El padre, la madre y el niño de 11 años. Raúl Herrera, 38 años, pantalón de mezclilla, camiseta blanca, quemado en el incendio. Los detalles encajaban con una precisión escalofriante. Desde esa noche adopté una nueva rutina. Cuando tenía que limpiar el baño entraba rápido, mantenía la mirada baja y evitaba mirar directamente a los espejos. Si tenía que limpiarlos me enfocaba en el trapo y el líquido, negándome a levantar la vista hacia mi propio reflejo. Tenía miedo de que si miraba vería a alguien detrás de mí, alguien con una marca de quemadura en la cara. Pero las cosas estaban a punto de empeorar. 2 semanas después yo me convertí en el objetivo principal. Empezó de manera sutil. Las luces del baño que siempre habían parpadeado ocasionalmente ahora lo hacían exactamente cuando yo cruzaba el umbral de la puerta. No antes, no después. Precisamente cuando mi pie tocaba el piso del baño las luces parpadeaban 1, 2, 3 veces, como un saludo. Como si algo supiera que yo había legado. Los objetos también empezaron a moverse. Dejaba el trapeador en la esquina izquierda, iba a llenar la cubeta y cuando volvía el trapeador estaba en la esquina derecha. Dejaba la cubeta junto al lavabo, iba a buscar más jabón y la encontraba en el pasillo entre los cubículos. Dejaba los guantes sobre el dispensador de toallas, me daba vuelta un segundo y aparecía en el piso junto al bote de basura. Al principio intenté encontrar explicaciones. Alguien me estaba jugando una broma. Había corrientes de aire. Yo mismo las movía sin darme cuenta por el cansancio. Pero ninguna explicación tenía sentido. Yo era el único en el baño. No había ventanas ni rejillas que crearan corrientes suficientes. Y mi mente, por más cansada que estuviera, no podía mover objetos de un lado a otro sin que yo lo recordara. Y luego empezaron los susurros. La primera vez que lo escuché estaba limpiando el espejo grande sobre los lavabos. Era casi medianoche. Estaba pasando el trapo sobre el cristal cuando escuché algo. Mi nombre, Roberto, fue apenas un susurro, tan bajo que podría haber sido el viento o el sistema de ventilación o mi imaginación. Pero lo escuché claramente. Las 2 sílabas de mi nombre.
Me quedé paralizado sin atreverme a respirar. El silencio se extendió durante varios segundos. No hubo repetición. Me convencí de que lo había imaginado. Terminé de limpiar lo más rápido posible y salí del baño. Pero al día siguiente lo escuché de nuevo, y al siguiente, Roberto, Roberto, ¿me escuchas, Roberto? ¿Por qué no contestas? Los susurros se volvieron más frecuentes, más claros, más insistentes. Ya no eran solo mi nombre. Ahora eran frases completas. Una noche cerca de la 1 de la mañana estaba vaciando los botes de basura de los cubículos cuando lo escuché más claro que nunca. Roberto, voltea. Quiero que me veas. Era una voz de niño. No el susurro ambiguo de las noches anteriores, sino una voz clara definida. Una voz que sonaba triste, solitaria, desesperada por ser escuchada. No volteé. Me quedé inmóvil con una bolsa de basura en la mano, los ojos fijos en la pared frente a mí. Recuerda las reglas de Miguel. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre dentro del baño, no contestes. Roberto, por favor. Llevo mucho tiempo solo aquí. Nadie me ve. Nadie me habla. Por favor, voltea. La voz era suplicante. Parte de mí quería voltear. Quería ver quién estaba ahí, quería ayudar a ese niño que sonaba tan perdido. Pero no lo hice. No volteé. No contesté. Me quedé paralizado durante varios minutos, y gradualmente la sensación de presencia se fue disipando. El aire volvió a sentirse normal. Salí del baño sin terminar de limpiarlo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la bolsa de basura. Pero yo había cometido un error semanas antes. Un error que no podía deshacer. Aquella noche en mi tercera semana, cuando escuché mi nombre por primera vez y pregunté quién anda ahí, había roto la regla más importante. Había contestado. Había respondido cuando algo me llamó. Y ahora, fuera lo que fuera que habitaba en ese baño, sabía que yo podía escucharlo. Una semana después de que empezaron los susurros, encontré el primer mensaje. Llegué a mi turno a las 10 de la noche. Fui al cuarto de limpieza a buscar mis materiales. Cuando abrí mi casillero para sacar mis guantes, encontré algo que no debería estar ahí. Una joya de papel doblada en 4 colocada encima de mis cosas. Mi casillero tenía candado. Un candado de que solo yo tenía la llave. Nadie más podía haber abierto ese casillero. Nadie más podía haber puesto ese papel ahí. Con manos temblorosas tomé la joya y la desdoblé. Estaba escrita con algo que parecía carbono ceniza. Las letras eran disparejas, algunas más grandes que otras. Era la caligrafía de alguien que apenas estaba aprendiendo a escribir. El mensaje decía: ¿por qué no me ayudaste? Me quedé mirando esas 5 palabras durante mucho tiempo. Mi mente trataba de encontrar una explicación. Alguien me estaba jugando una broma. Alguien había conseguido una copia de la llave, pero sabía que ninguna explicación era cierta. Guardé la nota en mi bolsillo y traté de continuar con mi turno, pero cada vez que mis dedos rozaban el papel sentía un escalofrío. 3 noches después encontré el segundo mensaje. Esta vez no estaba en mi casillero. Estaba en el espejo del baño de hombres, escrito directamente sobre el cristal con lo que parecía bajo condensado. Ellos también están aquí. Ellos, plural. No solo uno, el padre, la madre, el hijo, Raúl, Elena, Diego, toda la familia que había muerto en ese baño. Esa noche después de mi turno fui a la biblioteca pública. Pasé horas revisando archivos de periódicos viejos hasta que encontré lo que buscaba: artículos sobre el incendio de 2009. Un artículo de un periódico local tenía más detalles. Incluía una fotografía de la familia. Raúl Herrera, 38 años. Elena Herrera, 35 años. Diego Herrera, 11 años. La foto mostraba a una familia feliz: el padre con su pantalón de mezclilla y camiseta blanca, la madre con una sonrisa cálida y entre ellos un niño de expresión tímida que sostenía un balón de fútbol. Diego, el niño que iba a cumplir 12 años la semana después del incendio. El niño cuya voz yo escuchaba en los susurros del baño. El niño que me preguntaba por qué no lo había ayudado. Cerré el periódico y me quedé sentado en silencio. Ahora sabía sus nombres. Sabía sus caras. Sabía cómo habían muerto. Y sabía que de alguna manera ellos me habían elegido a mí.
Eran las 11:47 de la noche cuando empujé la puerta del baño de hombres por última vez sin saber lo que me esperaba. Lo recuerdo con precisión porque miré mi teléfono justo antes de entrar. La pantalla brilló en la penumbra del pasillo 11:47 p.m. 13 minutos para la medianoche. El supermercado llevaba casi 2 horas cerrado. Los últimos clientes se habían marchado cerca de las 10 y desde entonces solo quedábamos los empleados del turno nocturno dispersos por las diferentes áreas. Thomas estaba en el pasillo de abarrotes reacomodando latas. Miguel había subido a la bodega del segundo piso. El señor Vargas estaba encerrado en su oficina. Yo estaba solo frente a esa puerta que había aprendido a temer. Esa noche se sentía diferente desde el momento en que llegué. El aire dentro del supermercado parecía más denso, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad estática antes de una tormenta. Las luces fluorescentes parpadeaban con más frecuencia, creando sombras que se movían por los pasillos como criaturas vivas. Y había un silencio extraño, no simplemente ausencia de sonido, sino algo más profundo, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Thomas lo había notado también. Cuando nos cruzamos en el pasillo de bebidas una hora antes, me había dicho algo que no pude sacarme de la cabeza. Esta noche se siente rara. ¿No crees como si algo estuviera esperando? Como si algo estuviera a punto de pasar. No le responde. Solo asentí y seguí empujando mi carrito hacia mi siguiente tarea. Pero sus palabras se quedaron conmigo como una advertencia. El señor Vargas me había dado instrucciones específicas esa noche limpiar el baño a fondo porque había habido quejas de clientes durante el día. Varias personas habían reportado escuchar ruidos extraños provenientes del interior, sonidos que describían como llantos o gemidos. El encargado lo había atribuido a problemas con las tuberías. Pero yo sabía que las tuberías no duraban. Empujé la puerta. El chirrido metálico de las bisagras resonó en el silencio como un grito sofocado. Adentro las luces fluorescentes brillaban con su luz blanca habitual, pero esa noche parecían más frías, más clínicas, como las luces de una morgue. El zumbido eléctrico sonaba diferente, más bajo, casi como un murmullo. Lo primero que noté fue el frío. No era el frío regulado del aire acondicionado. Era un frío húmedo que se te metía debajo de la ropa y te calaba hasta los huesos. El tipo de frío que sientes cuando entras a una cueva o a un sótano celado durante décadas. Pero había algo más en ese frío. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de tristeza, de miedo, de desesperación. Emociones que no deberían poder sentirse en el ambiente, pero que estaban allí. Y el olor. Esa noche era más fuerte que nunca. No era solo la humedad vieja. Ahora había un olor acre químico que me recordaba a plástico quemado y tela chamuscada. Un olor que no tenía sentido en un baño recién remodelado, pero que llenaba mis fosas nasales con cada respiración. Me detuve en el umbral evaluando el espacio. Los 5 cubículos a mi derecha, todos con las puertas entreabiertas. Los lavabos a mi izquierda con ese espejo enorme reflejando mi imagen pálida y tensa. El piso de azulejo blanco impecable excepto por unas gotas de agua cerca del último lavabo. Todo parecía normal, pero yo sabía que las apariencias enganaban en ese lugar. Entré arrastrando el carrito de limpieza. Las ruedas chirriaron contra el piso con un sonido que resonó extrañamente como si el eco llegara tarde. Dejé el carrito junto a la puerta y caminé hacia los cubículos para hacer mi revisión habitual. Puerta 1 abierta, vacío. Puerta 2 abierta, vacío. Puerta 3 abierta, vacío. Puerta 4 abierta, vacío. Me detuve frente al cubículo número 5. La puerta estaba cerrada. No completamente cerrada, con el seguro puesto, sino entornada como si alguien la hubiera empujado suavemente desde adentro. Yo había visto las 5 puertas entreabiertas cuando entré. Las había visto claramente desde el umbral. Pero ahora la 5ª puerta estaba casi cerrada. Algo la había movido en los pocos segundos que me tomó caminar desde la entrada hasta aquí. Algo que yo no había visto ni escuchado. El corazón me latía con fuerza.
Extendí la mano hacia la puerta notando que mis dedos temblaban. Alguien allí mi voz sonó extraña en el silencio demasiado alta, demasiado aguda. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido de las luces pareció detenerse. Empujé la puerta. Se abrió sin resistencia revelando un cubículo completamente vacío. El inodoro blanco, la cisterna gris, el dispensador de papel medio lleno, el pequeño bote de basura en la esquina. Todo exactamente como debería estar. Pero en la pared justo encima del tanque del inodoro había algo que no estaba allí antes. Una marca. Era una huella de mano, pequeña del tamaño de la mano de un niño de 11 años. Estaba impresa en la pared blanca con algo oscuro, algo que parecía ceniza o jolín. Los dedos extendidos como si quien la dejó hubiera estado apoyándose contra la pared, o tratando de escapar de algo. Me quedé mirando esa huella durante varios segundos. Mi mente trataba de encontrar una explicación. Tal vez siempre había estado allí. Tal vez algún niño la había dejado durante el día. Pero yo limpiaba ese cubículo todas las noches. Conocía cada centímetro de esas paredes. Esa huella no estaba allí antes. Retrocedí lentamente saliendo del cubículo sin apartar los ojos de la huella. Y entonces lo escuché. Un goteo. Venía de algún lugar detrás de mí cerca de los lavabos. Un goteo lento rítmico. Gota, silencio, gota, silencio, gota. Me di la vuelta lentamente. Los lavabos estaban a unos 5 metros. Desde donde yo estaba podía ver que todas las llaves estaban cerradas. No había agua corriendo, pero el sonido continuaba. Caminé hacia los lavabos siguiendo el sonido. Con cada paso el goteo parecía hacerse más lento como si estuviera respondiendo a mi aproximación. Cuando llegué frente al lavabo más alejado el goteo se detuvo. Miré la llave. Cerrada. Miré el desagüe. Seco. Miré el piso alrededor del lavabo. Seco también. El sonido había venido de aquí, pero no había ninguna evidencia física. Y entonces, sin poder evitarlo, levanté la vista hacia el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Yo mismo con mi uniforme de limpieza, el rostro pálido bajo las luces fluorescentes, los ojos muy abiertos. Todo normal, excepto que mi reflejo no estaba respirando. Yo podía sentir mi pecho subiendo y bajando con cada respiración agitada. Pero la figura en el espejo estaba completamente inmóvil, como una fotografía. Como un maniquí vestido con mi ropa, levanté la mano derecha lentamente sin apartar los ojos del espejo. Mi reflejo no se movió. Mi mano subió hasta la altura de mi hombro, los dedos extendidos, el brazo temblando. Y en el espejo mi reflejo seguía con ambos brazos a los costados mirándome con una expresión que ya no era la mía, porque mi reflejo estaba sonriendo. Yo no estaba sonriendo. Yo estaba aterrorizado. Pero la figura en el espejo tenía los labios curvados en una sonrisa lenta burlona. No supe cuánto tiempo me quedé allí paralizado, incapaz de apartar la mirada. El tiempo había dejado de tener sentido. Solo existía yo y esa cosa en el espejo que ya no era yo. Fue el sonido lo que rompió el momento. Un sollozo venía de algún lugar detrás de mí. Un sollozo suave ahogado como el de alguien tratando de orar en silencio. Era el llanto de un niño. Mamá, tengo miedo. Papá, ¿dónde están? La voz venía de todas partes y de ninguna. Rebotaba en las paredes, se filtraba por las rendillas de las puertas, surgía del desagüe de los lavabos. Era como si todo el vano estuviera llorando con la voz de un niño. ¿Por qué no abren la puerta? Por favor, me está costando respirar. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí hacia la puerta del baño, hacia la salida, pero la puerta no se abrió. Jalé el picaporte con todas mis fuerzas. La puerta no cedió ni un centímetro. Era como si estuviera soldada al marco. Exactamente como debió haber estado aquella noche de 2000 cuando una familia quedó atrapada del otro lado. No. Jalé de nuevo, empujé, golpeé la puerta con los puños. Nada. La puerta estaba completamente inmóvil. El llanto detrás de mí se hizo más fuerte. Me duele, mamá, me duele mucho. El humo no puedo ver. Papá, ¿por qué no abres la puerta? Me di la vuelta recargando la espalda contra la puerta que no se abría. Y lo vi. En el espejo ya no estaba mi reflejo sonriente. Ahora había 3 figuras, un hombre, una mujer y entre ellos un niño. Estaban parados en el reflejo del baño justo donde debería haber estado mi imagen.
El hombre vestía pantalón de mezclilla y camiseta blanca tal como don Aurelio e Ignacio lo habían descrito. La mujer tenía el cabello oscuro y largo, la cara parcialmente oculta. Y el niño de unos 11 años me miraba directamente con unos ojos que ya no tenían color, que eran solo dos pozos negros, porque estaban quemados. Los tres estaban quemados. La piel del hombre estaba ennegrecida en el lado izquierdo de la cara. La mujer tenía los brazos cubiertos de ampolas, la piel desprendiéndose en jirones. Y el niño Diego tenía la mitad del cuerpo carbonizado, la ropa fundida con la carne y el cabello convertido en ceniza. Pero seguían de pie, seguían mirándome. El niño levantó una mano que era más hueso que carne, y la colocó sobre el cristal del espejo desde el otro lado. La mano se presionó contra el cristal y el cristal se combó ligeramente, como si estuviera hecho de algo flexible, algo que podía atravesarse. Tú contestaste, dijo la voz del niño, pero sus labios quemados no se movieron. Cuando te llamamos contestaste. Eso significa que puedes ayudarnos. No pude responder, no pude moverme. Ábrenos la puerta, Roberto. Llevamos mucho tiempo esperando. Llevamos mucho tiempo atrapados. La voz de la mujer se unió a la del niño, un coro de dos voces hablando al unísono. Sentimos el fuego. Sentimos cómo nos quemaba la piel, cómo nos llenaba los pulmones de humo, cómo nos cocinaba vivos mientras gritábamos. Y nadie abrió la puerta. Nadie vino a ayudarnos. La voz del hombre más gravelena de una rabia fermentada durante 6 años. Pero tú estás aquí ahora. Tú puedes abrir la puerta. El espejo crujió. Una grieta apareció en el centro del cristal, extendiéndose como una telaraña. La mano del niño ya no presionaba desde adentro. Ahora estaba atravesando los dedos carbonizados, emergiendo del espejo como gusanos saliendo de la tierra. Grité. El sonido salió de mi garganta sin control, un aullido de terror puro que resonó en las paredes. Y en ese momento la puerta detrás de mí se abrió. Caí hacia atrás tropezando con mis propios pies y aterricé en el pasillo fuera del baño. Tomás estaba parado frente a mí con los ojos muy abiertos. Roberto, ¿qué demonios pasaste? Escuché gritar desde el otro lado de la tienda. No pude responder. Señalé hacia el interior del baño. Tomás miró hacia donde yo señalaba. Su expresión pasó de la preocupación a la confusión, que no hay nada allí. El espejo está normal. Me levanté usando la pared como apoyo. Miré hacia el baño. El espejo estaba intacto, sin grietas, sin manos atravesándolo, sin figuras quemadas. Solo mi reflejo y el de Tomás detrás de mí. Pero yo sabía lo que había visto. Tomás me ayudó a llegar al área de descanso. Me sentó en una silla y fue a buscar agua. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el vaso. Miguel llegó poco después, luego Carmen. Y finalmente el señor Vargas, preguntando qué había pasado y por qué no estábamos trabajando. Les conté todo. No me importó si me creían. Les conté sobre el reflejo que no se movía, sobre el llanto del niño, sobre las 3 figuras en el espejo, sobre la mano que atravesaba el cristal. Cuando terminé el silencio era total. Nadie hablaba. Todos me miraban con expresiones que iban desde el miedo hasta la incredulidad. Fue don Aurelio quien finalmente habló. El viejo Querelito había llegado en algún momento durante mi relato, parado en la puerta con su rosario apretado en la mano. Lo que él vio es lo mismo que yo vi, lo mismo que Ignacio vio, pero peor, mucho peor. El señor Vargas resopló. Son tonterías, historias de fantasmas. Este muchacho está estresado. Con todo respeto, señor Vargas, intervino Carmen, yo también he visto cosas. Lucía también. Todos los que llevamos tiempo aquí sabemos que algo anda mal, especialmente en ese baño. El encargado abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada se escuchó un sonido. Venía del pasillo que llevaba a los baños. Era un lanto claro, inconfundible, que se colaba por los pasillos vacíos como humo buscando una salida. Todos lo escuchamos, no solo yo. El señor Vargas, que había estado a punto de desestimar todo. Carmen, que se elevó las manos a la boca. Miguel, que retrocedió hasta pegar la espalda contra la pared. Tomás, que murmuró algo que sonaba como una oración. Don Aurelio, que cerró los ojos apretando su rosario. Todos lo escuchamos.
La voz de un niño llorando en algún lugar de la tienda vacía. Ayúdenme, no puedo salir, la puerta no se abre, nadie se movió. Nadie habló. Papá, mamá, ¿dónde están? Me duele, no puedo respirar. El llanto se hizo más fuerte, más desesperado. Ya no venía solo del pasillo. Venía de todas partes. De las paredes, del techo, del piso. Era como si todo el supermercado estuviera gritando con la voz de Diego Herrera. El señor Vargas fue el primero en moverse. Salió del área de descanso y caminó hacia el pasillo. El resto lo seguimos. Cuando llegamos al pasillo que daba a los baños, el llanto se detuvo. La puerta del baño de hombres estaba cerrada y aparentemente trabada. Y desde el otro lado golpes. Golpes desesperados contra la madera como de alguien tratando de derribar una puerta que no cede. Sáquenme, por favor. No me dejen aquí. Carmen empezó a llorar. Lucía la abrazó, pero ella también tenía lágrimas. Miguel estaba rezando en voz baja. Tomás miraba la puerta con los ojos vacíos. Abran la puerta, por favor, tengo mucho miedo. ¿Por qué no me ayudan? La voz era tan real, tan llena de terror genuino que parte de mí quería correr hacia la puerta y abrirla. Quería ayudar a ese niño que sonaba tan asustado. Pero sabía que no era un niño real. Sabía que lo que estaba del otro lado no era algo que pudiera ayudar. Señor Vargas, dijo don Aurelio con voz ronca, tiene que llamar a un padre, a la iglesia, a alguien que sepa de estas cosas. El encargado lo miró como si hubiera perdido la razón. Un padre, está loco, esto debe tener una explicación. Un niño se quedó encerrado. Voy a abrir esa puerta. Se acercó con paso decidido. Sacó su manollo de la vez, encontró la correcta y la insertó en la cerradura. Sáquenme. Ya viene el fuego, ya viene. Me está quemando. Mamá, el grito fue tan intenso, tan lleno de agonía que todos retrocedimos. Incluso el señor Vargas se detuvo, la lave a medio girar. Por favor, susurró la voz del niño ahora apenas audible. No me dejen morir otra vez. El señor Vargas giró la lave. El sonido del mecanismo fue como un disparo en el silencio. Todos contuvimos la respiración mientras empujaba la puerta. Se abrió con un chirrido. Las luces del baño estaban encendidas. Los cubículos a la derecha todos con las puertas abiertas. Los lavabos a la izquierda con el espejo reflejando la esquina. El baño estaba vacío. Completamente, absolutamente vacío. El señor Vargas entró primero revisando cada cubículo con movimientos bruscos. Nada, nadie. Tomás los siguió mirando detrás de la puerta en las esquinas. No hay nadie, dijo el señor Vargas, pero su voz había perdido toda arrogancia. Ahora sonaba hueca. Todos lo escuchamos, dijo Carmen desde el pasillo. Todos escuchamos al niño. Estaba gritando. Me quedé parado en la puerta mirando el interior del baño. Algo no estaba bien. Algo además de lo obvio. Y entonces lo vi. En el cubículo número 5. En la pared justo sobre el tanque del inodoro. Había más que una juela de mano ahora. Caminé hacia ella como hipnotizado. Llegué al cubículo 5 y me quedé mirando la pared. La juela de mano seguía allí. Pero debajo de ella escrito con el mismo material negro 4 palabras: gracias por abrir. Señor Vargas, dije con voz que no reconocí como mía. Venga a ver esto. El encargado se acercó. Cuando vio la juela y las palabras, su cara perdió todo el color. Esto no estaba aquí antes. Yo mismo limpié este baño esta mañana. Pero ahora sí estaba. La juela de Diego Herrera impresa en la pared. Y un mensaje que no entendí hasta mucho después. Gracias por abrir. ¿Pero abrir qué? ¿La puerta del baño? ¿O algo más? Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. El señor Vargas prohibió hablar del incidente. Dijo que si alguien mencionaba algo sobre fantasmas a los clientes o a la gerencia sería despedido. Pero todos sabíamos que él también estaba asustado. Se le notaba en la manera en que evitaba el pasillo de los baños, en cómo se iba temprano cada noche. Yo intenté continuar trabajando. Necesitaba el dinero. Mi mamá todavía estaba enferma. Pero cada noche que entraba a ese supermercado sentía los ojos de algo observándome. Las manifestaciones no se detuvieron, se hicieron peores. Los productos empezaron a caerse de los estantes a cualquier hora, no solo de noche. También durante el día, con el supermercado lleno de gente. Latas que volaban de los anaqueles.
botellas que estaban sin razón, paquetes que aparecen en lugares donde nadie los había puesto. Los clientes empezaron a quejarse. Decían que escuchaban voces en los pasillos vacíos, que sentían manos frías tocándoles la espalda, que veían sombras moviéndose. Una mujer juró que su hijo de 3 años había estado hablando con alguien invisible cerca del área de juguetes. Cuando le preguntó con quién hablaba, el niño respondió con el niño quemado. Dice que quiere jugar conmigo. Esa mujer nunca volvió a la tienda. Pero lo peor me pasaba a mí. Cada noche, sin importar en qué parte del supermercado estuviera, escuchaba la voz de Diego llamándome. Roberto. Roberto, ¿por qué no vienes a jugar conmigo? Roberto, estoy muy solo. Roberto, tengo frío. Roberto, ¿por qué me dejaste morir al principio? Trataba de ignorarlo. Me ponía audífonos y escuchaba música a todo volumen. Pero la voz se filtraba a través de la música, se mezclaba con las canciones. Luego empecé a verlos. No solo en el baño, en todas partes. Pasaba junto al pasillo de cereales y veía a un hombre de pie al final mirándome. Pantalón de mezclilla, camiseta blanca, la mitad de la cara quemada. Parpadeaba y ya no estaba. Entraba al cuarto de limpieza y veía a una mujer sentada en la esquina abrazándose las rodillas, el cabello oscuro cubriendo un rostro que no quería ver. Encendía la luz y la desaparecía, y el niño, Diego, él era el peor, lo veía en todas partes, detrás de los estantes, reflejado en las vitrinas de los refrigeradores, asomándose desde los cubículos del baño, siempre mirándome, siempre con esos ojos que ya no tenían color. A veces me sonreía. Una sonrisa que habría sido inocente si no fuera por el hecho de que la mitad de su cara era carne carbonizada. Quiero irme a casa, Roberto. ¿Me ayudas a ir a casa? No sabía qué quería decir. No sabía qué tipo de ayuda me estaba pidiendo. Y tenía miedo de averiguarlo. 2 semanas después del incidente en el baño decidí que no podía más. Escribí mi carta de renuncia y la dejé en el escritorio del señor Vargas. No iba a esperar a que la procesaran. Esa noche sería mi última noche en Soriana. Terminé mi turno lo más rápido que pude, evitando el baño de hombres por completo. Dejé que Miguel se encargara de limpiarlo. Él no protestó. Creo que entendía. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana y los primeros rayos del sol empezaron a filtrarse por las ventanas del supermercado, sentí un alivio que no había experimentado en semanas. Lo había logrado. Había sobrevivido mi última noche. Me cambié el uniforme por mi ropa normal, guardé mis cosas en mi mochila y caminé hacia la salida de empleados. Don Aurelio estaba allí como si me hubiera estado esperando. ¿Te vas, Dillo? No era una pregunta. Asentí. El viejo Querilito me miró con sus ojos cansados, apretando el rosario que siempre llevaba al cuello. Hiciste bien. Este lugar no es para ti. No es para nadie que pueda verlos como tú los ves. Hizo una pausa. Pero ten cuidado, Roberto. Las cosas como ellos, una vez que te encuentran, no siempre te dejan ir fácilmente. Especialmente el niño. Él ha estado solo mucho tiempo. Y ahora que encontró a alguien que puede escucharlo. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Le di las gracias por la advertencia y salí del supermercado. El sol de la mañana me golpeó la cara cálido y brillante y por un momento me sentí libre. Me sentí como si hubiera escapado de algo terrible. No sabía que lo peor todavía estaba por venir. Las primeras 3 semanas después de renunciar fueron las mejores que había tenido en meses. Dormía de noche como una persona normal. Comía 3 veces al día sin sentir ese nudo constante en el estómago. Acompañaba a mi mamá a sus citas médicas sin tener que luchar contra el agotamiento de haber trabajado toda la madrugada. Incluso empecé a buscar trabajo en otros lugares, enviando currículums a empresas que nada tenían que ver con supermercados ni turnos nocturnos. Los recuerdos de Soriana empezaron a desvanecerse como una pesadilla que se vuelve borrosa con la luz del día. A veces en las noches todavía sonaba con pasillos interminables y espejos que reflejaban cosas que no deberían existir, pero eran solo sueños. Podía despertar, abrir los ojos y confirmar que estaba en mi departamento, en mi cama, completamente solo y completamente a salvo. O eso creía. Fue en la noche del día 21 cuando todo cambió.
Me desperté a las 3 de la mañana sin saber por qué. Mi departamento estaba en silencio, banado por la luz anaranjada del farol de la calle que se filtraba por la ventana. Todo parecía normal, todo estaba en su lugar, pero algo me había despertado. Me quedé quieto en la cama con los ojos abiertos escuchando. El refrigerador zumbaba suavemente en la cocina. Un carro pasó por la calle, el sonido de su motor desvaneciéndose en la distancia. Un perro ladró a lo lejos. Y entonces lo escuché. Un goteo. Venía del baño de mi departamento. Un goteo lento rítmico exactamente igual al que había escuchado tantas veces en el baño de Soriana. Gota, silencio, gota, silencio, gota. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. Probablemente era la llave del lavabo que no había quedado bien. O una fuga en alguna tubería. Algo normal. Algo que tenía explicación. Me levanté y caminé hacia el baño. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una línea de oscuridad. No recordaba haberla dejado así. Siempre la cerraba completamente por costumbre. Empujé la puerta. El baño estaba oscuro. La luz del farol no llegaba hasta ahí, las sombras cubrían todo como una manta negra. Extendí la mano hacia el interruptor y encendí la luz. El foco parpadeó una vez antes de estabilizarse. Todo parecía normal. El lavabo, el inodoro, la cortina de la regadera, el pequeño espejo sobre el lavabo. Todo en su lugar. Todo exactamente como lo había dejado. Me acerqué al lavabo y revisé la llave. Cerrada, completamente cerrada. Abrí el gabinete debajo del lavabo y revisé las tuberías. Secas, sin fugas. El goteo se había detenido. Suspiré sintiéndome estúpido por haberme asustado. Eran las 3 de la mañana y mi mente medio dormida me estaba jugando trucos. Necesitaba volver a la cama y descansar. Estaba a punto de apagar la luz cuando algo me hizo detenerme. El espejo. Había algo diferente en el espejo. No sabía qué era exactamente, pero algo en mi reflejo no se veía bien. Me acerqué un paso mirando más de cerca, y entonces lo vi. Detrás de mi reflejo en las sombras del baño que el espejo mostraba había una figura, pequeña, del tamaño de un niño de 11 años. Estaba parado justo detrás de mi hombro derecho, tan cerca que debería haber podido sentir su respiración en mi nuca. Pero cuando giré la cabeza para mirar detrás de mí no había nadie. El baño estaba vacío. Volví a mirar el espejo. La figura seguía allí. Ahora podía verla más claramente. Era un niño con ropa quemada, la tela fundida con la piel en algunas partes. Un niño con el cabello convertido en ceniza sobre un cráneo que mostraba parches de hueso. Un niño con la mitad de la cara carbonizada, la piel ennegrecida y agrietada como corteza de árbol muerto. Diego Herrera me miraba desde el espejo de mi propio baño, y estaba sonriendo. «Gracias por abrir la puerta, Roberto», dijo su voz, aunque sus labios quemados no se movieron. «Ahora estoy contigo», grité. Grité tan fuerte que probablemente desperté a todos mis vecinos. Salí del baño corriendo, tropezando con mis propios pies, y no me detuve hasta que estuve afuera de mi departamento en el pasillo del edificio, temblando en ropa interior bajo la luz fluorescente del corredor. Pasé el resto de la noche sentado en las escaleras del edificio, negándome a volver a entrar a mi departamento hasta que salió el sol. Cuando finalmente reuní el valor para regresar, fui directo al baño. Necesitaba confirmar que todo había sido una pesadilla, una alucinación, un truco de mi mente traumatizada. El espejo estaba normal, solo mi reflejo pálido y ojeroso me devolvía la mirada, pero en el cristal justo a la altura de donde había visto la cara de Diego había una marca. Una huella de mano, pequeña del tamaño de la mano de un niño, impresa en el espejo con algo que parecía jolín. No la toqué, no la limpié. Salí del baño y cerré la puerta. Eso fue hace casi 10 años. He aprendido a vivir con él. Diego nunca se fue. Sigue aquí conmigo en cada espejo de cada baño donde entro. No siempre lo veo. A veces pasan semanas sin que aparezca, pero siempre vuelve. Siempre está esperando en algún reflejo, en alguna superficie brillante, mirándome con esos ojos que son pozos negros en un rostro destruido por el fuego. A veces me habla, me cuenta cosas sobre el incendio,
sobre cómo sintió el humo llenándole los pulmones, sobre cómo gritó hasta que ya no pudo gritar más, sobre cómo sus papás lo abrazaron tan fuerte que le dolía, pero él no quería que lo soltaran porque tenía mucho miedo de morir solo. A veces me pregunta si puede quedarse conmigo para siempre. Yo nunca le contesto. Me mudé del departamento poco después de esa primera noche. Volví a vivir con mi mamá pensando que tal vez la presencia de otra persona lo mantendría alejado. No funcionó. Una mañana mientras desayunábamos mi mamá me preguntó algo que me heló la sangre. Hijo, anoche estuviste llorando en el baño, te escuché sollozar durante horas, pero cuando fui a ver la puerta estaba cerrada con llave y no me respondiste. Yo no había entrado al baño esa noche. No había llorado. No había hecho ningún ruido. Pero algo sí lo había hecho. Otra mañana encontré algo en el cajón de mi ropa interior. Un dulce. Un caramelo de los que venden en Soriana, de esos que ponen cerca de las cajas para que los niños los pidan a sus papás. Yo no había comprado ese dulce. No había estado en ningún Soriana desde que renuncié. Pero alguien lo había puesto allí. Alguien que quería que yo supiera que podía entrar a cualquier parte de mi vida. Alguien que quería recordarme que ya no estaba solo, que nunca volvería a estar solo. Han pasado casi 10 años, como les dije al principio. He aprendido a vivir con Diego. He aprendido a no mirar los espejos por mucho tiempo. He aprendido a ignorar los susurros que a veces escucho en los baños públicos. He aprendido a fingir que todo está normal cuando siento una mano pequeña y fría rozándome el hombro en la oscuridad. Pero hay algo que nunca he podido aprender. Nunca he podido dejar de preguntarme qué habría pasado si no hubiera contestado aquella noche. Si hubiera seguido las reglas que Miguel me dio el primer día. Si hubiera mantenido la boca cerrada cuando escuché mi nombre en el baño de Soriana. Tal vez Diego habría encontrado a alguien más. Tal vez seguiría atrapado en ese supermercado esperando a otra persona que pudiera escucharlo. O tal vez no. Tal vez siempre fui yo. Tal vez desde el momento en que puse un pie en esa tienda, Diego supo que yo era el indicado, el que finalmente abriría la puerta que había estado cerrada durante 6 años, el que lo dejaría salir. Nunca lo sabré. Lo único que sé es esto: si alguna vez trabajan en un lugar donde les dan reglas extrañas, reglas que no tienen sentido, reglas sobre no contestar cuando escuchan su nombre o no mirar los espejos después de medianoche, háganme caso. Sigan las reglas. No cometan el mismo error que yo. Porque una vez que abres la puerta, una vez que contestas cuando algo te llama desde el otro lado, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes querer lo que abriste. Ya no puedes dejarse lo que hiciste. Y lo que sea que estaba esperando del otro lado ahora está contigo. Para siempre. Hay una cosa más. Si están leyendo esto en el baño, si están sentados ahí con el teléfono en la mano mientras la luz fluorescente zumba sobre sus cabezas, les tengo una sugerencia. Miren el espejo. Mírenlo bien, mírenlo durante unos segundos enfocándose en las sombras detrás de su reflejo. Están seguros de que están solos, están completamente seguros porque Diego siempre está buscando nuevos amigos. Y una vez que lo ven, una vez que saben que existe él, también los ve a ustedes. Buenas noches.